La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación con José Medina Mora. Como ustedes saben, él es el presidente de Coparmex, ha sido un hombre muy comprometido con las causas, no solamente del empresariado, sino de quienes trabajan en las empresas, de los trabajadores, de toda la gente que promueve una mejor economía para nuestro país. Siempre la Coparmex tiene puntos de vista que son muy atendibles y que tenemos que estar constantemente en contacto porque lo que dicen nos impacta a todos. Y José, te saludo esta mañana, me da mucho gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte. Igualmente, me da mucho gusto verte y verte bien. Y has tenido muchas intervenciones en tu vida como presidente de Coparmex, pero yo creo que esta, que tiene que ver con la defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo creo que es una de las más importantes. Cuando dices que la reforma electoral, la iniciativa de esta reforma electoral, le da otro factor más de incertidumbre a las inversiones que el país necesita, y dice que no es, dices tú, no es un momento para discutir una iniciativa así, y menos cuando ésta le quitaría facultades y pienso que la dislocaría a la institución como tal. Hay muchos pronunciamientos, acabo de leer el de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que tú seguramente ya tienes muy bien vista, y muchas otras reacciones, que estamos todos a favor de la defensa de este colegio electoral mexicano ciudadano por antonomasia. ¿Qué me dices al respecto de todo esto hoy? En primera instancia, Pedro, en Coparmex consideramos que cuando algo funciona, no hay que cambiarlo. Y nos parece que el INE funciona, nos ha dado un avance en la democracia en las últimas 3 décadas, la ley electoral funciona, y la mejor prueba es las elecciones intermedias el año pasado, en donde en medio de la pandemia elegimos a 20,000 puestos, elección popular entre el Congreso Federal, congresos estatales, gubernaturas, presidencias municipales, y que el INE supo cómo organizar la elección, capacitar a los ciudadanos, enseñarles a abrir las casillas, a recibir a los ciudadanos, a contar los votos, a levantar las actas. Y esto que ha hecho el INE en poco más de 3 décadas nos ha permitido avanzar de un país en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones a una situación en donde a veces aún con las mejores encuestas no se sabe quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Hemos tenido en estas más de 3 décadas 3 distintos partidos que han ganado la presidencia de la República, y estas transiciones han sido en paz. Y así queremos que siga siendo la democracia. Nos parece que hoy la defensa de la democracia es la defensa del INE. Ahí es donde se aterriza lo que todos los ciudadanos sabemos, los beneficios que nos da el INE todos los días con esta credencial que sirve para identificarnos, en donde además de organizar las elecciones, nos permite esta manera de identificarnos, de tener esta identidad. Por otro lado, nos parece que en estos momentos en donde la economía no ha recuperado el nivel que tenía previo a la pandemia, somos el único país, Pedro, en América Latina que no ha recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia, con una caída del 8,5% en el 2020, un rebote de solo el 5% el año pasado, un crecimiento que pudiera llegar a ser 2.2, 2.4 en el mejor de los casos. Este año no alcanzará a tener esa recuperación, y en la previsión del crecimiento para el 2023, 1.2, 1.4, no alcanzará. Será hasta el 2024 que alcanzaremos la actividad económica que teníamos previo a la pandemia. Y por eso nos parece que en este momento añadir una variable a las incertidumbres que ya hay para la inversión, lo que hará es precisamente retrasar estos proyectos de inversión que tanto requiere el país para su reactivación económica. Hemos visto, Pedro, que hay grandes proyectos de inversión, sobre todo en los Estados Unidos, y nos tocó estar
en Los Ángeles el mes pasado, en Houston el mes anterior, antes en Washington, y hay grandes inversiones que ya están justificadas, que tienen financiamiento y que están esperando por dos factores en México. Uno, si México va a cumplir estos compromisos que firmamos en el TEMEC, es decir, si va a haber condiciones de igualdad para las empresas americanas y canadienses con respecto a las mexicanas, que es lo que firmamos en el TEMEC, pero que después, al aprobar la ley de la industria eléctrica, se le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, que contraviene a lo que firmamos en el TEMEC. Adicionalmente, hay una segunda variable que detiene las inversiones, que es esta creciente inseguridad. Y en ese entorno, Pedro, meter una tercera variable, que es esta iniciativa de reforma electoral, en donde sabemos que si no hay democracia, no hay desarrollo. Y esto lo leen muy bien las inversiones, las empresas que quieren invertir en nuestro país, en donde a la hora de que se plantea que los consejeros del INE, en lugar de ser ciudadanos técnicamente preparados, sean electos popularmente, esto le daría un carácter partidista, sería algo regresivo. Coincidimos con el análisis que acabas de leer de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hemos estado en comunicación con ellos, porque ahorita tenemos que defender al país, y para la defensa del país tenemos que defender la democracia, y esa es ahora la defensa del INE, y por eso convocamos a toda la ciudadanía a que se unan a Yo Defiendo al INE.mx con este hashtag que nos permita transitar primero a que no se apruebe esta reforma electoral, que sería regresiva, el que se transite en el cambio de 4 consejeros del INE, que será el próximo año, en donde el consejero presidente Lorenzo Córdoba le toca salir ya del INE, igual que a Ciro Murayama y otros 2 consejeros. Y es un proceso que hemos visto cómo se va renovando el Consejo del Instituto Nacional Electoral, pero al mismo tiempo va teniendo continuidad. Es algo de lo que queremos desde la ciudadanía que siga ocurriendo, y por eso nuestro planteamiento, Pedro, de que no es momento de hacer cambios a la ley electoral, no es momento de hacer cambios al INE, porque esto funciona y porque el simple introducir esta propuesta lo que está generando es incertidumbre para las inversiones que necesitamos en el país. Sin duda. Fíjate que ahora que dices, todos tenemos que defender a nuestra democracia, qué lamentable es que esta defensa es para defendernos de una iniciativa de nuestro gobierno. Es decir, el gobierno mismo de la República es el que está promoviendo estas modificaciones que atentan en contra de la democracia que hoy tenemos y que hemos gozado, porque somos producto de una evolución. O sea, el INE no es un invento genial de un día para otro, es el resultado de muchos años de evolución en la vida democrática de nuestro país, que no puede ni por mucho echar marcha atrás. Ahora, dentro de todo esto, José, lo que puedo ver en el Congreso mexicano es que ya ha habido el trabado de acuerdos para que esta iniciativa de ley pase. O sea, no quiero con esto entrar en un terreno de fatalismo, pero ya así como hubo esta misma operación con la última iniciativa de la militarización del país para el 2028, ahora pareciera que la iniciativa presidencial, con el presidente, con el secretario de Gobernación, con instancias de la propia Morena, ya han arreglado para que esto pase con los votos necesarios para que esta iniciativa de ley se apruebe. Si esto es así, el país, creo que la sociedad mexicana caerá en la conciencia de que estamos ante un enorme peligro que no podemos admitir, haya o no, digamos, acuerdos políticos entre las cúpulas de algunos partidos políticos. Y esto verdaderamente resultará inaceptable. Sí, coincidimos, Pedro, en que es tan importante la defensa del INE, tan importante la defensa de la democracia, que estaremos dialogando por lo pronto con los diputados en todo el país a través de los centros empresariales que tenemos, que sabes, cobertura en todo el país. Estamos presentes en 103 ciudades de la República
y desde cada estado estaremos dialogando con los diputados, solicitando que su postura sea el que no pase esta reforma electoral, porque no es necesaria, porque precisamente es regresiva, y que lo que hemos avanzado en estas 3 décadas es importante que no se venga abajo. Consideramos que tenemos que estar como ciudadanos en este diálogo, en esta discusión con los diputados, independientemente de que se hayan puesto de acuerdo para una reforma constitucional para que el ejército permanezca en las calles hasta el 28, que en esa parte nos parece, Pedro, que más importante de hasta qué fecha se quede el ejército en las calles, es más importante un plan que nos permita cómo va a regresar el ejército a los cuarteles sin que se deteriore la seguridad. Esto es algo importante, porque si no, llegará el 28 y entonces propondrán que se extienda al 32. Es más importante saber cómo le vamos a hacer, porque es una función temporal del ejército, y nos parece que no por el hecho de que se hayan puesto de acuerdo en una reforma constitucional, en ese caso, para que el ejército permanezca en las calles, no hasta el 24, sino hasta el 28, no significa que en todas las reformas constitucionales se pondrán de acuerdo, y ese es el diálogo que desde la ciudadanía tenemos que tener con los diputados, hacerles ver que no tiene mucho sentido hacer estos cambios ahora, que no tiene sentido el que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos, porque esto les da un carácter partidista, el que no tiene sentido el disminuir los diputados a que todos sean plurinominales. Necesitamos equilibrios, Pedro, y eso es lo que desde la ciudadanía tenemos que empujar para que esta reforma que se ha propuesto desde el Ejecutivo y apoyada por Morena no pase, porque como país lo que queremos es que avance la democracia. Eso es lo que nos dicen los ciudadanos. Confiamos en el INE, es la tercera institución después de la Marina y el Ejército en quien más confiamos, y por eso tenemos que dar voz a esa ciudadanía, Pedro, y a defender al INE. Y por eso desde Coparmex decimos, para defender a la democracia necesitamos defender al INE. Eso es como se traduce esa defensa de la democracia. Sí, por supuesto. Y fíjate lo que son las cosas, José. Este hombre que hoy habla del INE como una institución parcial, como una institución sesgada, en manos de conservadores, fue la institución que le dio la certificación para ser presidente de la República. Es decir, entra por una vía democrática y ya una vez en el poder, pues lo que trata de hacer el presidente de México, eso lo digo yo, es romper las reglas de la democracia para instalarse él en el poder y regresar a aquella institución electoral que estaba dominada por el gobierno central. Por eso la CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, dice una actitud centralista en la que desaparecen pues, las organizaciones estatales, los OPLES, y se restringe el presupuesto, se asfixia a la institución acuérdate lo que pasó con la consulta sobre la revocación de mandato, le recortan, la asfixian, la esquinan y después hablan de su ineficacia. Yo creo que estamos ante un amago inaceptable, que todos los mexicanos, todos debemos de actuar al unísono para defender a México. Y desde aquí aplaudo a la Coparmex y a la postura que ustedes han tomado, de la que no podemos hacer otra cosa más que estar muy junto con ustedes para seguir adelante y defender a México. José Medina Mora, como siempre, gracias. Si en el pasado he admirado tu postura valiente, en el presente no me queda otra más que redoblar mi aplauso para lo que tú estás haciendo al frente de esta organización. Muchas gracias, Pedro, y ayúdanos a difundir a través de toda tu audiencia la importancia que tiene ahorita que toda la ciudadanía nos activemos en la defensa del INE. Yo veo con mucho gusto el cómo grupos de la sociedad civil, distintos organismos se están
de alguna manera activando porque están siendo conscientes de la importancia de la defensa de la democracia. Ese es ahorita el tema más importante para el país y por lo mismo estaremos activando distintas iniciativas para poder contener que el INE y la ley electoral que funcionan sigan adelante. Desde luego, todas las leyes son perfectibles y pues habrá tiempo en el futuro, la siguiente administración, de hacer algunas modificaciones que siempre son benéficas, pero no en estos momentos cuando estamos cerca de la elección presidencial y no de la manera que se ha planteado, que es precisamente acotar al INE, quitar equilibrios, que es lo que requiere en un país en donde hay pluralidad, el que se escuchen todas las voces y que sea precisamente en un voto en donde haya equilibrio, en donde haya un juez neutral, se decida quién gana las elecciones. José Medina Mora, te abrazo con todo mi cariño a ti y a todos los que pertenecen a esta enorme organización patronal de la República Mexicana. Te mando un abrazo desde aquí con mucho cariño. Igualmente, Pedro, muy buenos días. Gracias. Y un saludo para toda tu audiencia. También para ti, querido amigo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.